El acusado Renato López Fuentes decidió dar muerte a Alejandro Correa. A mi padre lo asesinó un sicario. Sí se realizó el pago de Renato López a Víctor Gutiérrez. Una pugna originada por este terreno en Quilpué, una disputa legal que terminó en una tragedia, esa habría sido la motivación del crimen de Alejandro Correa. El empresario de Concón fue asesinado a balazos en el antejardín de su casa el 18 de mayo de 2020. El terreno hoy es parte de un complejo escenario. Una toma se instaló en la propiedad que pertenece a la familia del empresario asesinado y las personas deben desocuparla, de lo contrario serán desalojados. Pero ¿cómo se llegó a este punto? ¿Por qué Alejandro Correa fue asesinado? ¿Y quiénes fueron condenados por este crimen? Las respuestas apuntan a un sicario y a un autor intelectual, un estilo de crimen poco habitual para aquel año. Como familia valoramos profundamente lo que hoy dio a conocer el tribunal. Se establecieron las penas máximas a las cuales podían acceder cada uno de los culpables de la muerte de mi papá. Esta fue la reflexión de Valentina Correa, hija del empresario asesinado, una vez que se conocieron las condenas para los 4 acusados por el crimen de su padre. En abril de 2022 y a casi 2 años de su muerte, la justicia condenó a 28 años de cárcel a Víctor Gutiérrez Londoño, sujeto de nacionalidad colombiana, que fue contratado como sicario por Renato López Fuentes, que fue sentenciado a 20 años de prisión por encargar el homicidio de Alejandro Correa. El acusado Renato López Fuentes decidió dar muerte a Alejandro Correa, para cuya planificación y posterior materialización se contactó con el acusado Víctor Gutiérrez Londoño. López con la víctima eran vecinos en el terreno en disputa en la comuna de Quilpué. El primero tenía cercada su propiedad, no así el empresario. López habría accedido en la demarcación, un hecho que derivó en un juicio civil. Pasó el tiempo y el terreno de Correa comenzó a ser loteado irregularmente y comenzó a transformarse en una toma para quitar del medio al empresario. López contrató a Víctor Gutiérrez, un hombre conocido como el Parce, a quien le ofreció 5 millones de pesos a cambio de asesinar a Alejandro Correa, algo que el propio sicario habría reconocido a sus cercanos. El viernes 14 de mayo, el persona me contó que le habían encargado una misión. Yo le pregunté de qué se trataba y me dijo que le habían encargado pitearse a un hueón de Concón. Y me mostró el juguete que tenía, refiriéndose a un revólver 38 largo negro, que le iban a pagar 5 millones de pesos. Renato López le entregó la información sobre dónde vivía la víctima. Planificó de forma previa tanto lo que significa la ubicación de su víctima, el conocimiento del lugar en donde éste vivía, las vías de acceso y huida, ocultamiento de la evidencia utilizada. El crimen fue concretado el 18 de mayo de 2020. Correa murió producto de un disparo mientras estaba en el antejardín de su casa. 3 días después del homicidio fue detenido Gutiérrez. Se confirmaba la principal hipótesis, se trataba de un asesino a sueldo. A mi padre lo asesinó un sicario y por lo tanto aquí hay que buscar al asesino material, pero también al intelectual. La investigación continuó y se pudo detener a Claudio Riveros, chofer del vehículo en el cual se desplazó el sicario hasta el hogar de la víctima. Recibió un pago de 100.000 pesos. También fue detenida Melissa Palma Valdés, pareja de Gutiérrez, quien de acuerdo a la sentencia hizo labores de vigilancia y reconocimiento de la víctima para facilitar el crimen. Riveros fue sentenciado a 16 años de cárcel y la mujer a 6 años de presidio. ¿Qué nos está pasando como sociedad? De que contratamos asesinos a sueldo, que los sicarios se vuelven palabra dentro de nuestros vocabularios habitual y no de una serie de ficción, digamos. Sin embargo, una de las grandes interrogantes que giraban en torno al caso, luego que se dieran a conocer las detenciones de 3 involucrados, era identificar quién y por qué había encargado la muerte del empresario. En agosto del mismo año, la PDI informó sobre la captura de Renato López. Durante el juicio se determinó que contrató al Parce para ejecutar el crimen. El individuo, que tiene 2 condenas por narcotráfico, ofreció 5 millones de pesos. No está claro desde cuándo López y Correa se conocían. Lo cierto es que en 2019 el empresario interpuso una demanda para tratar de recuperar el terreno que supuestamente López había usurpado. Esta disputa sería el principal motivo detrás del crimen. Se obtuvo precisamente de la nota manuscrita que finalmente Renato López
entregó, estima el Ministerio Público, a Víctor Gutiérrez y que éste mantenía en su celular al momento de ser detenido, Gutiérrez, y que reveló efectivamente que la información necesaria para que Gutiérrez llegara hasta Alejandro Correa fue escrita de puño y letra por Renato López. Después de 2 años de haber sido asesinado, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar dictó condena, una primera señal de justicia. Sin embargo, hubo otra lucha que la familia Correa debió enfrentar. Recuperar el terreno usurpado por cerca de 150 familias se tornó un camino difícil para el círculo más íntimo del empresario. Sin embargo, desde este lunes comenzó el proceso de demolición de la toma. Con esta determinación, la propiedad que le costó la vida a Alejandro Correa volverá a manos de sus verdaderos dueños. Si bien hemos estado en conversaciones para imaginar algún tipo de servicio público que la municipalidad pudiese instalar ahí, también hemos tomado la decisión de abrir a la venta este terreno para poder cerrar completamente el libro de esta trágica historia de la familia Correa. Una trágica historia que comienza a sellarse, luego que el dueño de este terreno fuese acribillado por un asesino a sueldo. Ya con los principales implicados condenados, queda la segunda etapa, recuperar este espacio ocupado de manera ilegal por varias familias que ahora serán desalojadas.